Filosofía de la mente, por William Bechtel. 8. 2.3. La que exterior Wittgenstein a la teoría. En el capítulo anterior vimos que durante algún tiempo Wittgenstein apoyó el análisis referencial significado. Después de el trato, Wittgenstein abandonó la filosofía de más de una cuando ocuparse en 1909 se permite. Esta revisión terminó en sus investigaciones, libro publicado póstumamente en 1953. En esta exposición de sus nuevos puntos de vista filosóficos, Wittgenstein se centró allá de modo que es usado y parte en el de que puede para ser más que más bien que buscar el significado de las expresiones lingüísticas en el modo en que las palabras se refieren a objetos. Wittgenstein afirmó que deberíamos centrarnos en cómo usamos el lenguaje. Para cada declaración de usos del lenguaje, introduce de que los particulares del lenguaje pueden interpretarse como actividades lingüísticas particulares del lenguaje. Wittgenstein mantuvo que hay una variedad de lenguaje, uno con su modo de jugarlo y sus propias reglas. En un mensaje de creaciones, 1950, él nos ofrece la siguiente lenguaje vendedor de su objeto, ciencia o por sus medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, dibujo, relatar un suceso, hacer conjeturas sobre el suceso, formar y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar hijos, hacer un chiste, contarlo, resolver problemas aritmética, de uno a otro, explicar, mal saludar, 1953. Estos diversos juegos de lenguaje, las palabras se usan efectivamente de modos diferentes. No se usan siempre para referirse a objetos. De acuerdo con esto, Witt pensaba que nosotros malentendemos radicalmente y utilizamos de manera potencial. Dolor es uno de los términos que Witt pensaba que lo malentenderíamos si lo referencialmente. En el ching discute propuestas de respecto debían vender los genes. Pero el asunción, por ejemplo, pone de manifiesto uno de los aspectos centrales de su filosofía. Wittgenstein mantiene que muchos errores filosóficos surgen de no prestar atención cuidadosa a la naturaleza de los juegos del lenguaje particular y a las reglas de los gobiernos. Tales fallan a los filósofos crear pseudoproblemas. El mismo en uno de esos problemas pone de manifiesto un uso del lenguaje. La tarea propia del filósofo, mantiene él, no es resolver esos problemas, sino disolverlos mostrando cómo se originan a partir de no dar atención modo en que realmente. Consideremos el uso de un término como dolor. ¿Cómo se usa? Vamos a pensar que uso como tengo un dolor es comparable a la oración tengo un gato. Esto podría desorientarnos haciéndonos buscar evitar que una persona tiene dolor, intentar caracterizar los dolores como cosas. Pero Wittgenstein presta atención a las circunstancias en las que usaríamos la expresión. Al usar esta expresión no es jugado, mantenemos la expresión. Una de las doctrinas filosóficas sobre el lenguaje que criticó que para que un término general, por ejemplo, perro o libro, se aplique a un objeto, el objeto debe poseer la esencia apropiada o las propiedades de otras.
La idea de que debe de haber propiedades definidoras para un término general se remonta hasta Sócrates. Veas el capítulo anterior. Y desde entonces ha sido mantenido por muchos filósofos. Wittgenstein niega esa suposición. Para muchos términos importantes del lenguaje no podemos especificar propiedades definidoras o esenciales. Esto no es así porque carezcamos de la adecuación necesaria, sino porque el lenguaje no exige que las cosas tengan esencias. Para tratar de convencer a los lectores de esta afirmación, Wittgenstein utiliza el ejemplo simple juego y defiende que no hay propiedad compartida por todos y solo los juegos. No hay, por tanto, ninguna propiedad definidora de los juegos compartida por todos y solo los juegos, sino solamente gran variedad de similares, solapadas unas con otras entre los distintos juegos. Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a juegos de tablero, juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etc. ¿Qué hay de común a todos ellos? No digas, tiene que haber algo en común a ellos o no los llamaríamos juegos, sino mira si hay algo en común a todos ellos, pues si los miras no verás, por cierto, que algo que sea común a todos, sino que verás semejanzas, parentescos y, por cierto, toda una serie de ellos. Como se ha dicho, no pienses, sino mira. ¿Son todos ellos entretenidos? Compara el ajedrez con las tres en raya. ¿O hay siempre un ganar y perder? ¿O una competición entre los jugadores? Piensa en los tarios. En los juegos de pelota hay que ganar y perder. Pero cuando un niño lanza la pared, ese desaparecido. Mira qué papel desempeña la habilidad y la distinta la habilidad en el ajedrez y en el tenis. Piensa ahora en los juegos de corro. Aquí hay el elemento de entretenimiento, pero ¿cuántos de los otros rasgos característicos han desaparecido? Y sí, Venus, una complicada red de parecidos se superponen. Vemos una red de parecidos que se superponen y entrecruzan, parecidos a gran escala y de detalle. Wittgenstein, 1953, 1:60. Wittgenstein introdujo la noción de aire de familia para describir su punto de vista alternativo acerca de lo que agrupa las cosas en géneros. Los miembros de una familia humana pueden parecerse entre sí sin que haya una o más características parecidas por todos, compartidas por todos. Wittgenstein argumentó que las instancias de juegos se parecerían una a otra y por tanto formarían vínculos, sin que hubiese una única propiedad compartida por todos los juegos. Este punto de Wittgenstein ha llegado a ser influyente en la ciencia cognitiva reciente a través de la obra sobre conceptos y categorización de Eleanor Roche, 1975, y otros, véase Smith y Medin, 1971, para un solo. Roche rechaza, además, el punto de vista que hay condiciones necesarias y suficientes que determinan la pertenencia a una categoría. Explora cómo los miembros de la categoría aparecen con un ejemplo. Bierica, 1987, ha desafiado la afirmación de que como juego carecen de un conjunto de propiedades definidoras. Para una discusión adicional de estos problemas, véase Barslow en preparación. El enfoque del lenguaje del último Wittgenstein es radicalmente diferente de los que han afirmado que el lenguaje ordinario es formado debido a sus deficiencias. El enfoque de Wittgenstein representa una versión de aquello a lo que a menudo se hace referencia como filosofía del lenguaje ordinario. El término representa un compromiso, la adecuación del día de una necesidad de prestación cuidadosa a la que se usa motivo. De Wittgenstein, una versión radical de la filosofía del lenguaje ordinario, en tanto que, como él mantiene, los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje se va de vacaciones. Esto es,
mal el lenguaje ordinario, y en tanto que la solución viene no respondiendo a los problemas que los filósofos plantean, sino disolviendo los problemas filosóficos mediante la apelación a cómo usamos el lenguaje de modo ordinario.